Muy bien, vamos a continuar entonces donde habíamos dejado. Recordemos, estamos viendo los resultados de la evaluación del segundo periodo indicativo que corresponde al mes de octubre de 2017, la información que está relacionada con el predespacho regional. Entonces ya vimos la información que se presentó para el predespacho y los resultados principales del predespacho, que son los precios y las transacciones programadas. Ahora, ¿para qué se usa esa información? Para la conciliación de transacciones programadas en el mercado. Entonces, lo que se revisó a continuación fueron los resultados de las conciliaciones programadas. Ok. ¿Cuál es la expectativa entonces? Si la información que se usa es similar, no, la expectativa es que no hubiera muchas diferencias entre los dos procesos en la conciliación de transacciones programadas. Entonces, empezamos por la conciliación de transacciones de oportunidad. Se revisaron los montos diarios de las transacciones programadas de inyección y retiro de energía que no estuvieron comprometidas en contrato, o sea, las transacciones de oportunidad programadas. Entonces, efectivamente, no se esperaban cambios o diferencias entre los procesos porque la información del predespacho era la misma. Efectivamente, eso fue lo que se verificó. Los resultados de la conciliación de transacciones programadas fueron iguales entre el proceso indicativo y entre el proceso oficial, con la excepción de las desviaciones identificadas que se presentaron los días 1 y 9 de octubre. Aquí está una gráfica de lo que fueron las transacciones programadas de oportunidad, o sea, no comprometidas en contratos durante todo el mes por área de control. Pues están representados los datos oficiales indicativos, estos es fuentes de Leo esta gráfica, y simplemente como son iguales están superpuesto el resultado del proceso oficial, el indicativo. Entonces lo que se ve son las transacciones de inyección de cada país, de cada área de control, perdón. Igualmente para los retiros, la misma información. Aquí ya no estamos hablando de energía, no, estamos hablando de dinero, de montos conciliados. Entonces, aquí vemos los retiros, los montos conciliados por retiros de oportunidad para cada una de las áreas de control. Pues obviamente hay países que tienen más posición de compra en el mes y se reflejan en mayor conciliación de retiros de oportunidad en el mercado. Las diferencias, aquí entonces lo que se identificó o lo que se evaluó fue la diferencia entre las dos conciliaciones. Estamos hablando del proceso conciliación con el proceso indicativo respecto a la conciliación con el proceso oficial, y en los días donde hay diferencias, ¿no? El 1 de octubre y el 9 de octubre, para ver la magnitud en términos también del impacto en los montos, y pues son marginales, ¿no? O sea, son diferentes en cada área de control, pero realmente son montos mínimos. Entonces, básicamente los mismos resultados de las conciliaciones programadas. Se observan algunas variaciones durante días identificados. Son variaciones muy menores y son consistentes con las causas que la originan. Y hay alguna diferencia entre el impacto en cada área, pero siempre son impactos menores. Los cargos adicionales, además de la conciliación de transacciones de oportunidad, pues hay otros cargos adicionales en el mercado que se concilian con base en la información del predespacho. Tenemos los cargos variables de transmisión, los distintos cargos variables de transmisión y los cargos a los contratos en el mercado de oportunidad y las rentas de congestión.
que están asociados a la remuneración de la transmisión en el mercado. Bueno, al comparar entonces las conciliaciones se encontraron lo que ya se había identificado, variaciones en el día 9, digamos en el caso del CBTN, en el día 9 de octubre la variación máxima fue del 1% asociado a ese evento de cambios en la declaración del OSM3. También una variación también muy pequeña el 13 de octubre en el cálculo del CBTDT. Creo que hice algo mal, sí. Estuvo relacionado con una incidencia informática, no fue un tema operativo, fue un tema informático. Y la otra incidencia que ocurrió el día 1 de octubre por el tema de que no se declaró la indisponibilidad en un área de control, tuvo un impacto en el CBT del MER igualmente inferiores al 1%. También esto se verificó cuando se revisó la información de conciliación del CMORC y de las rentas de congestión, mismos valores, variaciones pequeñas durante los días en que se identificaron esas incidencias. Entonces, es básicamente lo mismo, sí, las diferencias que se encontraron fueron mínimas y están claramente identificadas por problemas en algún reporte de información o alguna incidencia informática que no tuvieron en todo caso mayor impacto en la conciliación de transacciones programadas y de otros cargos del mercado. Bueno, entonces de la etapa 1, las observaciones generales de la evaluación que se hizo son las siguientes. La información suministrada de ofertas y contratos, tanto en número como en cantidad de energía, como en ubicación nodal, fue la misma para ambos procesos, oficial e indicativo, con algunas excepciones que estuvieron bien identificadas. Los resultados de predespacho en precios sin transacciones presentan diferencias mínimas en los procesos que están relacionados con las diferencias en la información reportada o en algún evento operativo. Por otro lado, también para este mes los promesos comerciales del predespacho sí se realizaron utilizando la RTR 2017, aunque también se encontró que las áreas de control reportan sus predespachos nacionales en otros nodos del sistema eléctrico regional, lo que está bien, ¿sí? No es que no se pueda reportar los predespachos nacionales en nodos que no son de la RTR, ¿sí? Y los resultados de las componentes de la conciliación programada de transacción de otros cargos es consistente con lo anterior. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa 2 entonces. ¿Qué información se utilizó para el análisis? Nuevamente la información que está disponible públicamente en la página de LEOR, tanto información de predespacho, de postdespacho como información de predespacho y también las estadísticas que preparó el LEOR entre sus análisis. Entonces, en esta etapa 2 nos enfocamos en los resultados del postdespacho para el mes de octubre y también se analiza resultados del predespacho para el mes de noviembre. Vamos a empezar con el mes de octubre, o sea, vamos a continuar. De octubre vimos lo que pasó en el predespacho, vamos a ver qué pasó en el postdespacho del mes de octubre, entonces para que no perdamos la continuidad. Entonces, y como ya lo había señalado el LEOR, en el postdespacho es donde vamos a empezar a identificar diferencias y porque es así, las mayores modificaciones que hizo la resolución 06-2017 aplican al proceso de postdespacho, entonces obviamente ahí es donde se empiezan a ver los mayores impactos. Una de ellas y de las principales fue esta, ¿no? Que la resolución 06 requiere el reporte de mediciones en nodos con transacciones programadas
que no sean solo nodos de enlace entre áreas como ocurre con el PDC, con el oficial, sino que sean mediciones en la RTR. Entonces lo primero que se revisó fue las mediciones reportadas al CIMEC-R del proceso indicativo, porque en el proceso oficial pues no hay reporte de mediciones sino de los nodos de enlace entre áreas de control, ¿sí? Entonces lo que es nuevo es el reporte de los nodos de la RTR que no son enlaces entre área de control. Entonces aquí tenemos un resumen, ¿sí? Un resumen en términos de el número de datos de medición que se reportaron en el mes de octubre. Esto es por área de control para el proceso indicativo. Entonces tenemos el número en los que se reportó medición directa y el número en los que se reportó medición estimada y el total de datos reportados en el mes. Entonces, en primer lugar, para todo el mercado regional, aproximadamente el 19% de los datos de medición reportados no provenían de medición directa, ¿sí? O sea, provienen de una medición estimada. No quiere decir que no provenga de lectura de otros medidores, ¿sí? Probablemente derivada de lectura de otros medidores, pero no de lectura reportada exactamente de lectura que se haya tomado exactamente en el punto donde se reporta. Y en realidad es atribuible esencialmente a dos áreas de control que tienen un porcentaje, digamos, donde ese hecho es mucho más apreciable. Estas dos áreas de control en que una tiene casi la mitad de los reportes de datos estimados y otra mucho más de la mitad. Y eso pasó durante todo el mes. Este es el porcentaje de datos de medición estimados informados por las áreas de control. Entonces, mientras 3 áreas de control están aquí planas porque no reportaron datos estimados, digamos fue constante ese comportamiento en 3 áreas de control y especialmente en 2 áreas de control. Bueno, ahora seguimos mirando algo que nos interesa mucho en este periodo indicativo: ¿dónde se ubicaron? ¿Cuál es la ubicación? ¿En qué nodos se ubicaron los datos de medición? Entonces aquí está la ubicación nodal en que se reportaron los datos de la medición para el CIMEC-R. Por área de control, obviamente estamos en el proceso indicativo y aquí está la lista de nodos. Entonces, en el mes, estos son todos los nodos donde se reportaron datos de medición para cada uno de las áreas de control. Igualmente, los códigos de los nodos que están en negrilla son enlaces entre área de control. Los que no están en negrilla, pero están en negro, son nodos interiores, llamémoslo así, nodos de la RTR. Y lo que están en rojo son nodos de la RTR. Son nodos que no son, llamamos los nodos no RTR. Entonces, ¿qué encontramos? Reporte de datos de medición en nodos de la RTR, bastantes, pero también un conjunto de reporte de datos de medición en nodos no RTR, y entre el reporte de datos de medición RTR, en casi todas las áreas de control se reporta en los enlaces, en los nodos de enlace. Ahora, sobre eso es en la ubicación, ¿sí? Y entonces vimos diferencia entre los procesos del reporte de medición, ubicación. Vamos, ahora después de eso lo que se revisó fue la oportunidad y calidad en el reporte de datos. Entonces, primero respecto a la oportunidad, los datos de medición de acuerdo a la regulación, hay un plazo máximo de 24 días para reportarlos, es un plazo que a mi parecer es suficiente, ¿sí? Es más que suficiente. Sin embargo, se presentaron retardos en 23 de 186 cargas de medición de energía y eso ocurrió en 17 días del mes y estuvo distribuido entre las áreas, ¿sí? No,
Todas las áreas tuvieron un porcentaje en esa participación de retardos. O sea, las 186 cargas representan cargas para cada hora del día de los 31 días, ¿cierto? Ahora bien, los retrasos no fueron mucho tampoco, ¿no? La mayoría de los retrasos no fueron mayores a 2 días, ¿sí? Solo hubo, tal vez creo, si recuerdo, un retraso mucho mayor, un retraso mayor a 5 días, pero la mayoría fue 1 o 2 días, sí, realmente. Respecto a la consistencia del reporte, hubo algunas inconsistencias, en algunos casos no se reportaron datos en nodos con energía programada y respecto, también se identifica el caso de un OSM que no reporta información comercial, sino reporta información de medición operativa. Ok, entonces, medición del CIMEC-R, que es insumo para realizar el postdespacho. Entonces, en el postdespacho se toma los retiros reales de la red, se toma la oferta de energía que estaba disponible en el predespacho y se fijan los predespachos nacionales y se vuelve a optimizar, se vuelve a correr el modelo de optimización. ¿Y qué se obtiene en el postdespacho? Básicamente un nuevo conjunto de precios en los nodos de la RTR, que es lo que llamamos los precios ex post, y eso se va a utilizar posteriormente para conciliar un nuevo conjunto de transacciones que son las desviaciones de esos retiros respecto a las transacciones que se programaban en el predespacho. Entonces, el resultado principal del postdespacho son los precios ex post y porque se van a aplicar posteriormente a las conciliaciones. Esta es una gráfica que es bastante diciente. Entonces nos muestran en el postdespacho indicativo los precios ex post que se pudieron calcular. Entonces está precios diarios, este es el promedio diario, porque el precio se calcula para cada periodo, entonces se toma el promedio del día por área de control, está graficado aquí para todos los días. Entonces, lo primero que vemos aquí, simplemente como referencia, es el precio ex ante del mercado, ¿sí? Esta serie fueron los precios diarios ex ante para el mes de octubre. Y lo que está en los puntos son el promedio diario de precios ex post en las áreas de control. Lo que pasa es que no se pudieron calcular para todos los días del mes, solo se pudieron calcular para los días donde están los puntos, que fueron 9 días en total durante el mes. Entonces ahí están los 6 puntos del precio promedio para cada área de control, pues no es el mismo, no tiene por qué ser el mismo, obviamente hay una dispersión, señalados para los 9 días en que se pudo calcular, el resto de días no se pudo calcular precios ex post en el proceso indicativo. En el postdespacho oficial, bueno, me voy a señalar aquí otro punto, y estos precios son considerablemente altos, ¿sí? A excepción del primer día que se pudieron calcular unos precios, digamos, en todo caso altos, pero estos son mucho más altos que si los comparamos con el precio ex ante. Entonces, mientras el precio ex ante estuvo aquí alrededor de $55 por megavatio hora, encontramos en algunos casos, o en la mayoría de casos de precios que se encontraban en el postdespacho indicativo alrededor de 500. La idea es tratar de entender por qué pasó eso, ¿sí? Y otra precisión que hay que hacer al respecto es que estos precios no se pudieron encontrar, aunque en estos 9 días se pudieron calcular precios, no se pudieron calcular durante todas las horas del día, ¿sí? Normalmente se pudieron calcular durante pocas horas. Ahora, ¿qué pasó con el postdespacho oficial, del proceso oficial? Entonces, nuevamente aquí tenemos como referencia la serie del precio ex ante del predespacho.
es esta que vemos aquí moradita. Y la que está aquí, las series que están abajo, la 6 serie corresponde al precio ex post diario promedio de cada área de control. Entonces, ¿qué ve uno? Ve primero que son muy parecidos, ¿sí? Es casi el mismo precio en todas las áreas de control y es inferior en todos los casos al precio ex ante del predespacho, lo que no deja de llamar la atención, ¿sí? Uno esperaría que si el predespacho fue un proceso optimizado y el postdespacho es un proceso que está restringido a los retiros reales, pues haya una cierta desoptimización que se refleje en una diferencia de precios que no sean siempre inferiores a los del predespacho, pero eso tiene unas explicaciones. Pero digamos, en resumen, el postdespacho oficial pues no tiene problema, pero recuerden que estos precios solo se calculan en los nodos de enlace, ¿sí? Esto no se calcula en nodos de la RTR. Ok, entonces lo que les dije, no se obtuvieron precios durante 22 días del mes y en los 9 días en que se obtuvieron precios expuestos en el proceso indicativo, solo se obtuvieron por algunos periodos del día. Ahora, esto no detiene el proceso del postdespacho, porque la regulación ya prevé que cuando no se pueden calcular precios de postdespacho ex post, se aplican los precios ex ante. Entonces esto no interrumpe el proceso comercial del postdespacho, pero obviamente reduce la efectividad, porque lo que uno quiere es estar haciendo conciliación de desviaciones con precios ex post y no con precios ex ante, porque si no es algo como una continuación del predespacho. Pero el proceso sigue sin interrupciones. En el postdespacho oficial se obtuvo durante todos los días del mes y para la mayor parte de periodos. Sí hubo periodos en el proceso oficial donde tampoco se pudieron calcular precios ex post, pero es un número mucho más reducido y está relacionado más que todo con temas operativos. O sea, alguna indisponibilidad que hace que no se superen los límites de transferencia y no converja el modelo. Bueno, y lo que les señalaba, la diferencia de precios, lo que se encuentra en los precios ex post indicativos que se pudieron calcular, precios entre 200 y 500 dólares megavatios hora, mientras que en el oficial es al contrario, son muy bajos, entre 10 y 60 dólares por megavatio hora. Entonces, ¿qué le llama a uno ese resultado que lo llama a revisar? Mirar cuál fue el problema, por qué no se pudieron calcular esos precios, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? Cuando no se puede calcular es porque el postdespacho no es factible, ¿sí? El modelo de optimización no converge y no se pueden calcular precios. ¿Por qué pasó eso? Entonces eso es lo que queríamos averiguar. Entonces, recordando los insumos del modelo de postdespacho, son la oferta de energía del predespacho, los predespachos nacionales que están fijados y los retiros reales del MER, que es lo que se obtiene de las mediciones del CIMEC-R, ¿sí? Las nuevas mediciones que están disponibles en el proceso indicativo. En la revisión de las causas de infactibilidad, entonces eso puede pasar básicamente por dos cosas. Porque hay oferta insuficiente para atender retiros de energía, o sea, uno tiene unos retiros fijos y tiene una oferta de energía. Si la oferta no alcanza a atender esos retiros, el modelo no tiene forma de cerrar y de converger a un resultado. O puede darse por indisponibilidades de la RTR, o sea, hay unos casos identificados en que puede quedar un nodo aislado o que se superan los límites de transferencia en alguna línea de transmisión y el modelo no te da una solución factible. Entonces, eso es lo que puede pasar, o insuficiencia de oferta o temas operativos. Ahora, lo que se vio es que de los 744 periodos de mercado, en el indicativo solo hubo 5% de periodos factibles, de los cuales la mayoría fue por oferta menor que retiros de energía, ¿sí? Y en el oficial ocurre lo contrario, la mayoría de periodos fueron factibles y las infactibilidades fueron por tipo operativo, ¿sí? No porque no hubiera suficiente oferta para cubrir los retiros. Entonces, digamos, esto es lo que uno resalta, que el problema de factibilidad del postdespacho del periodo indicativo es un problema de que
la oferta no es suficiente para atender los retiros reales de energía registrados en el CIMEC-R. Puede ser porque los retiros son muy grandes o la oferta es insuficiente, es muy pequeña. Pero es más lo primero, ¿no? Porque la oferta fue suficiente para que se pudieran calcular transacciones y precios en el predespacho, ¿sí? Entonces, más bien es un problema de los retiros de energía que resultan como insumo para el proceso de postdespacho regional. Ok, entonces tratando de examinar con un poco más de detenimiento qué está sucediendo con los retiros de energía en el MER que se registran y se calculan en el proceso indicativo, hay que recordar entonces de dónde provienen, ¿no? Hay unos retiros totales en la red, pero esos retiros se dividen entre retiros que son de los predespachos nacionales que se fijaron y la diferencia son los retiros reales netos que se atribuyen a transacciones en el MER. Ahora, si miramos las estadísticas, esto es importante para tener un nivel de referencia. En el mes de octubre, los retiros programados totales fueron de 135.6 gigavatios hora día promedio. O sea, el promedio de los retiros cada día totales programados fue ese. Y también a nivel programado, los retiros en el MER fueron de 6.5 gigavatios hora día promedio. O sea que más o menos fue eso, ¿no? De los retiros programados en el MER, 129 gigavatios hora de predespachos nacionales, 6 algo del MER y nos da ese total. O sea, siempre los retiros de los predespachos nacionales son mucho más elevados, ¿sí? Y esto es lo que es atribuible exactamente a transacciones regionales. Pero cuando vamos a revisar los retiros netos del MER, que se revisaron en octubre de 2017, nos encontramos esto, que es una gráfica que ya nos mostró el LEOR. Y esto es tomado de las estadísticas del LEOR. Aquí tenemos el retiro neto de los dos procesos, del proceso oficial e indicativo diario que se utilizó para el postdespacho. Entonces, hay una diferencia grandísima porque esta línea azul es el proceso oficial, esta línea roja es el proceso indicativo. Entonces, mientras los retiros del MER que se utilizaron para el despacho oficial son básicamente los mismos o muy similares a los retiros programados, ¿sí? Casi no hubo diferencia. Y eso es lógico porque, digamos, como son tomados de las desviaciones en los enlaces y el modelo de control de las áreas de control es minimizar las desviaciones entre enlaces. Entonces lo que produce el proceso oficial es minimizar las desviaciones, ¿sí? Eso hace que no haya mucha diferencia entre lo que es los retiros programados y los retiros reales que se ven en el proceso oficial. Pero digamos a nivel de referencia en orden de magnitud son similares, pero estamos viendo retiros del orden de 50.000 gigavatios hora día del MER en el proceso indicativo, que es muy llamativo, ¿sí? Porque estamos viendo, si los programados son alrededor de 6.5 gigavatios hora al día, si inclusive las transacciones nacionales son del orden del 130 gigavatios hora, ¿de dónde están saliendo 50.000 gigavatios, megavatios, 50 gigavatios hora diarios de retiros del MER? ¿Sí? Y eso esencialmente es lo que está produciendo el problema de factibilidad del postdespacho en el proceso indicativo. Porque, y aquí se ve claramente lo que tenemos de ofertas de inyección, aquí hay una comparación entre los retiros para el postdespacho y la oferta de energía que entra al postdespacho, y esa oferta es la misma que proviene del predespacho.
Entonces, esta es la misma serie de retiros diarios del mes que ya vimos en la gráfica pasada, pero aquí lo que tenemos adicional son las ofertas de energía que hay para casar eso, para suplir esos retiros. Y eso tiene tanto ofertas de inyección como la componente física de inyección de los contratos de energía. Entonces simplemente, ¿qué tenemos? 30.000 megavatios hora diarios o 30 gigavatios horas diarios para atender en promedio 50 gigavatios hora de retiros. Eso no casa, ¿sí? No es factible el modelo. Ahora, hay que tener en cuenta una precisión. Este es el promedio diario, ¿sí? Durante el día, en horas del día, hay momentos en que sí fue posible que la oferta de la hora fuera suficiente para cubrir el retiro de la hora. ¿Cuándo pasa eso? En los periodos en que hay menos demanda, ¿sí? En el MER. Y efectivamente, si uno va a revisar en qué periodos se pudieron calcular precios de postdespacho, fueron en los periodos de menor demanda del mercado regional. Entonces, digamos que la conclusión es esa. Hay un exceso de retiros versus la oferta de energía en el postdespacho regional del proceso indicativo y esa es la causa primordial del problema de infactibilidades y de no cálculo de precios de postdespacho para todos los días del mes, ex post. Entonces uno puede seguir ahondando, bueno, ¿y qué está produciendo ese exceso de retiro de energía? Hay varias posibles causas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un efecto de que se están trasladando mediciones de energía de un nodo que es no RTR a un nodo RTR causando distorsiones, o sea, la medición física no corresponde necesariamente al punto donde se reporta para los procesos comerciales la medición, eso puede incidir, o puede estar pasando que como los predespachos nacionales se fijan, todas las desviaciones de los mercados nacionales se estén atribuyendo al MER para el postdespacho. Entonces realmente este punto estamos ahondando un poco más todavía, tratando de entender cuál de los efectos es que está predominando y qué es lo que está pasando, y para tratar de ver dónde se puede atacar entonces. Ok, entonces, estábamos haciendo todo el proceso, predespacho, postdespacho, calculamos precios ex post cuando lo pudimos hacer, vamos a utilizarlo para conciliar las desviaciones en tiempo real. Entonces, tanto en el PDC, proceso oficial, como el proceso indicativo con la resolución CRIE 06 de 2017, en términos de cantidad de energía, solo se concilia el neto de las desviaciones entre áreas de control. Entonces, en eso no hay diferencia entre los dos procesos, es el mismo. Lo que hay diferencia es en el precio que se aplica para conciliar esas desviaciones. Entonces, obviamente las diferencias que se den a nivel de precios se van a reflejar en el monto de dinero conciliado, pero va a ser un efecto de precio, no hay un efecto de cantidad. ¿Qué es lo que decimos aquí? La conciliación de desviaciones, aquí estamos hablando en dinero, se diferencia es por la diferencia en precio ex post utilizados y por el otro tema de la clasificación de las desviaciones. Hay una nueva tipificación de las desviaciones que lo que hace es que ciertas desviaciones bajo un proceso se liquidan con reglas diferentes bajo el otro proceso con otros precios, entonces eso produce una diferencia. Básicamente las desviaciones significativas autorizadas y no autorizadas de acuerdo a lo que dice la resolución 06. Entonces en este caso lo que se hizo fue comparar para los días en que se puede comparar, o sea para los 9 días en que se pudo calcular precios ex post del proceso indicativo, se comparó la conciliación de desviaciones de esos días con la conciliación que resulta utilizando la información del proceso oficial.
y este es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta tabla? Tenemos, estos son los 9 días del mes de octubre en que se pudo obtener precios ex post para el proceso indicativo. Y tenemos para cada una de las áreas de control los montos que se conciliaron para desviaciones en ese día, tanto para desviaciones normales como para desviaciones que se calcularon, que se concilian como de tipo grave, que tienen se aplican unos precios distintos, unas reglas de precio distinto. Entonces, por ejemplo, para el OSM1, para todos los días, esto fue el neto conciliado, se puede conciliar en las desviaciones, pueden haber cargos a favor o en contra, puede ser positiva o negativa obviamente. Entonces aquí entre paréntesis está cuando son negativos y si no está entre paréntesis es positivo. Positivo quiere decir lo que el área neto paga por desviaciones, ¿sí? Y negativo es lo que el área neto recibe por desviaciones en ese día, por la conciliación de desviaciones. Entonces uno puede hacer la comparación entre cada día, ¿sí? Aquí está el proceso indicativo en esta parte superior y aquí está el proceso oficial en esta parte inferior y aquí tenemos la suma para todo el mercado regional para los 9 días en consideración. Obviamente lo primero que uno observa es que obviamente los montos de conciliación de desviaciones en el proceso indicativo son más altos que los respectivos para el proceso oficial, que como dijo se explica por la diferencia de precios ex post que se utilizan. También aquí se puede identificar el efecto de la reclasificación de cierto tipo de desviaciones, porque mientras en estos 9 días en el proceso oficial en ningún caso se registró una desviación que conciliamos como desviación tipo grave, eso sí pasó en el proceso indicativo. En el proceso indicativo hubo una área que tuvo una desviación significativa, que tuvo que pagar por esa desviación y esos montos se le abonaron a los países que compensaron esa desviación, o sea, lo que debe pasar. Ok, entonces las observaciones de la conciliación de desviaciones. Los montos en el proceso indicativo son más altos que en el oficial por el efecto precio, se observa el efecto de reclasificación de desviaciones no autorizadas, más bien significativas. Y en general, si uno lo ve, digamos, en general, los montos de conciliación de desviaciones son proporcionalmente bajos en ambos casos, o sea, independiente de que los montos que se consideran en el proceso indicativo fueran más altos, en perspectiva, si uno lo compara con las transacciones programadas, son montos de un valor mucho menor. Otro efecto que pasa es que como las conciliaciones pueden ser positiva o negativa y eso puede cambiar cada día, eso al final del mes tiende a compensarse, ¿sí? No totalmente, pero hay un efecto de compensación entre conciliaciones positivas y negativas. Ok, entonces así terminamos todo el recorrido de los procesos comerciales del mes de octubre, ¿sí? Empezamos por el reporte de información, por los cálculos del predespacho, por los nuevos insumos que se utilizan para el postdespacho, por los cálculos del postdespacho y las conciliaciones. A manera, digamos, de resumen de lo que pasó en octubre de 2017 y sobre todo en el proceso del postdespacho que estamos revisando. Entonces, primero, las mediciones del CIMEC-R sí estuvieron disponibles para el postdespacho, con un cierto porcentaje de medición estimada, con mejoras en la calidad respecto a lo que se observaron, por ejemplo, en el periodo indicativo 1, todavía con algunos retardos e inconsistencias, pero digamos, aspectos que son subsanables, ¿sí?
Y la ubicación nodal todavía muy similar a la de los predespachos nacionales. Y hay una tendencia todavía de seguir reportando mediciones donde están los predespachos nacionales que no necesariamente son nodos de la RTR. Del postdespacho, el cálculo del precio ex post, solo factible en 5% de los periodos de mercado por el proceso indicativo. Cuando se pudieron calcular fueron considerablemente altos. Pues y es fácil de entender porque en esa diferencia que vimos entre retiros y oferta quiere decir que cuando se puede hacer se hace con la parte última superior de la curva de oferta, que es la que pone precios más altos. Pues por eso se pone precios altos cuando se pudieron calcular. Y la razón principal fue un exceso de retiros de energía del MER, lo que genera que la oferta sea insuficiente para atender los retiros. Respecto a la conciliación de desviaciones, resulta afectada por ese efecto precio, dado que no hay diferencias en las cantidades que se concilian en los dos procesos. Ok, entonces, ese es los resultados de la revisión y evaluación del mes de octubre de 2017. Entonces, ahora nos movemos a el mes de noviembre. O sea, ¿alguna duda o aclaración sobre octubre? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Sí, ok. Entonces, para el mes de noviembre, la información que hay disponible para noviembre, digamos, o lo que se revisó para el mes de noviembre fue información del predespacho, o sea, de insumos y de resultados de cálculos del predespacho regional con datos de noviembre de 2017. Entonces, cuando se revisó la información y se comparó el reporte de información de ofertas de oportunidad y de contratos que se presentó para noviembre, se encontró que no había diferencias entre los procesos indicativo y oficial, fue exactamente la misma. Entonces recordemos que en octubre había sido muy similar, pero que alcanzaron a haber unas pequeñas diferencias en 2 días, con unos cambios realmente pequeños, pero perceptibles. En noviembre fueron exactamente iguales, ¿sí? En todos los parámetros que revisamos, en el número, en la cantidad de energía, en el precio de la oferta, en la ubicación nodal, no hubo ninguna diferencia. Los predespachos nacionales fueron cargados correctamente en noviembre para el proceso indicativo y fue la misma carga de información que para el proceso oficial, entonces tampoco se identificó ninguna diferencia a este respecto entre los dos procesos para el mes de noviembre de 2017. Pasamos a revisar la información de precios ex ante que se calcularon en el predespacho regional de noviembre, de transacciones programadas y de montos de reconciliación programada, con la expectativa de no encontrar cambios, porque si los insumos eran los mismos, los resultados deberían ser los mismos, pues si eso fue en efecto lo que sucedió, no se encontraron diferencias entre los resultados de ambos procesos con el predespacho regional. Entonces noviembre fue un mes en donde básicamente no hay ninguna incidencia que reportar si los procesos, la información de los resultados del predespacho, proceso indicativo y oficial fueron los mismos. Y aquí vemos entonces algunas gráficas que nos ilustran cuál fue el comportamiento de este proceso comercial en el mes de noviembre. Entonces, esto corresponde tanto a indicativo oficial porque no hubo ninguna diferencia. Aquí tenemos los precios ex ante de predespacho para noviembre de 2017 por área de control. Entonces aquí tenemos para cada día de noviembre y para cada una de las 6 áreas de control el promedio diario. Hay diferencias entre áreas de control y los precios fueron ligeramente en promedio más altos que en octubre, digamos estuvieron más entre 60 y
$75 el megavatio hora, pero digamos se observa un comportamiento muy normal, ¿sí? No, nada realmente relevante. Hay ciertas áreas que tienen un acople de precios, o sea, se mueven en conjunto, pero hay otras áreas que tienen pues su propia formación de precios, todos por efecto de la red. Miramos los retiros programados de energía en el MER para el mes de noviembre, porque tenemos, digamos, ese interés de seguir mirando los retiros de energía. Entonces, aquí vemos para cada día, en este caso para los dos procesos, oficial e indicativo, la energía de retiros programada en el MER. Entonces, no es muy diferente a lo que se ha observado en otros meses y a lo que se espera. Más o menos están retirando del MER entre 6.000 y 7.000 gigavatios hora al día, ¿sí? Que es lo que ya es muy consistente con lo que se observó en octubre y también con lo que se observó en el periodo, en el primer periodo indicativo. Respecto a las transacciones de oportunidad programadas de retiro, en este caso lo estamos viendo, ¿no? Otra vez en monto, estamos viendo los retiros. También no hay diferencia entre proceso indicativo oficial, las gráficas de las áreas de control están superpuestas. Entonces aquí simplemente lo que se refleja es el comportamiento o la posición en el mercado de las áreas de control. Hay unas áreas de control que tienen una posición compradora en el neto y entonces son responsables de la mayoría de retiros de energía y los pagos por retiro de energía, y eso es lo que uno observa acá, que digamos más o menos son 3 áreas las responsables de los retiros netos del MER. Respecto a la conciliación programada, entonces, simplemente no hay diferencias entre los procesos. Aquí simplemente para ilustrar cómo es la distribución de la conciliación programada en un área específica, escogimos un área cualquiera, en este caso el OSM2, entonces mostramos los montos que se conciliaron diariamente por transacciones programadas. Esas transacciones pueden ser transacciones de oportunidad programadas, las que no están cubiertas por contratos, o los cargos asociados, que en este caso entonces tenemos el CMOR-C, o sea, los cargos a los contratos en el mercado regional, rentas de congestión y CBT, que son pagos asociados a la remuneración de transmisión en el mercado. Como hay montos a favor y montos, como pueden haber cargos a favor y cargos en contra, entonces así están representados. Estos son los pagos diarios, lo que está positivo son montos a pagar, lo que está negativo son montos a recibir. Entonces lo que se ve es que dependiendo del concepto específico que se esté conciliando, pues puede ser positivo o negativo, incluso puede cambiar durante los días del mes, y simplemente aquí se ve un comportamiento de un área que negocia mayoritariamente en contratos, lo que quiere decir que no tiene tantas transacciones, digamos, en proporción de oportunidad, pero sí tiene muchos contratos, entonces paga cargos de congestión asociados a los contratos. Entonces es simplemente la posición en el mercado que tiene esa área. Recibe pagos por transmisión, rentas de congestión, CBTN a veces tiene que pagar, a veces tiene que recibir, pues un comportamiento, digamos, estable. No hay nada, digamos, que uno pueda decir que llame la atención. Bueno, entonces como no hubo muchos eventos en noviembre, ¿sí? Se gasta uno el mismo tiempo de análisis que octubre,
pero tiene menos cosas que concluir, pero pues también es positivo. No, como observaciones del mes de noviembre de 2017 no se registraron ninguna diferencia entre el proceso indicativo y el oficial. La información para el predespacho se suministró correctamente, tanto en términos de ofertas, de contratos. El EOR sí informó alguna inconsistencia puntual en carga de información para el indicativo, pero que subsanaron, o sea, no tuvo ningún efecto. Los precios ex ante y las transacciones de energía programadas fueron iguales, no hubo diferencias en conciliación de transacciones y cargos asociados, y el proceso se desarrolló pues con toda normalidad, mostrando un comportamiento muy estable y ningún problema para hacer las conciliaciones programadas por área. Ok, entonces ese es el resultado de la revisión y evaluación de lo que pasó en noviembre de 2017 y que fue así que se concentró, se enfocó en el proceso comercial del predespacho. Ahora, ¿qué conclusiones podemos derivar entonces de toda esta evaluación? Y con esto ya me acerco al final de mi presentación, entonces para cerrar. En primer lugar, digamos, se corrobora que la aplicación de la resolución 6 de 2017 no implica cambios en el proceso de predespacho regional como se hace actualmente y no se observaron diferencias con el predespacho que resulta de la aplicación del PDC. Tampoco la aplicación de la resolución 042 del 2017 tuvo impacto en el proceso de predespacho, que como vimos se desarrolló normalmente con reporte NOS de la RTR, y es más, noviembre fue aún más estable que octubre, o sea, eso le da un indicio que el mercado ya se acomodó, ¿sí?, a ese proceso. Ahora, los mayores impactos de la aplicación de la resolución 6 de 2017 obviamente se dan a nivel del postdespacho regional. Tiene que ser así porque esa resolución implicaba cambios en información de mediciones, cambios en el cálculo de precios ex post y en la tipificación de las desviaciones en tiempo real. Y también la aplicación de la resolución 42 implicaba algún tipo de cambio, no en las reglas, pero en la manera en que el proceso se efectuó en el periodo indicativo previo, en el periodo indicativo 1. Bueno, con respecto entonces al proceso de postdespacho, lo que sucedió en el mes de octubre, en primer lugar, la información de medición en nodos de la RTR sí estuvo disponible para el MER, aunque subsisten algunos retardos que lo que impactan es el calendario del proceso, de ejecución del proceso. Se ha mejorado la calidad de los datos de medición que se reportan, todavía hay problemas de medición estimada, hay problemas de medición no comercial, de inconsistencia de reportes de medidas incompletas o no la RTR, que hay que seguir atacando, ¿no? Hay que seguir mejorando en esos aspectos, pero hay espacio, pero digamos se puede mejorar. El resultado más notorio del periodo es la infectibilidad del postdespacho aplicando la resolución 06-2017 en la mayoría de periodos del mercado. ¿Qué pasó entonces? Como hubo ausencia de precios ex post en la mayoría de periodos de mercado, pues la conciliación de desviaciones se tuvo que hacer con precios ex ante en la mayoría de ocasiones. O sea que no hubo mucha diferencia si uno lo ve en el global, la diferencia es en los días en que sí se pudo calcular precios ex post. La razón principal fue la insuficiencia de oferta de energía para atender los retiros del MER, como vimos. Ahora, ¿por qué no se presenta esta situación? Esta situación no se presenta con el PDC, con lo que llamamos el proceso oficial. Realmente eso
no lo profundizamos aquí porque fue algo que miramos con detalle en el periodo indicativo 1, pero en realidad la conclusión, por lo menos de nuestro análisis, de mi análisis, es que el PDC tiende a subestimar tanto las desviaciones en tiempo real como los precios con los que se calculan, ¿sí? Entonces, como se subestiman los retiros y los precios, pues obviamente no hay problema de casar la oferta con los retiros de energía en el postdespacho. Y eso es básicamente porque solo se toman las desviaciones en los enlaces de control. Esas desviaciones son controladas, las áreas de control tienen control de frecuencia de intercambios que están monitoreando para reducir esas desviaciones. Entonces esas desviaciones están minimizadas y cuando ya se utilizan para el postdespacho, pues casi que son las menores posibles, ¿no? Y obviamente eso se refleja en el cálculo de precios. Y eso, digamos, fue una de las ventajas de la aplicación de la resolución 06 que se identificó en el proceso indicativo, en el primer periodo indicativo. Digamos, tratar de reconocer más fielmente las desviaciones y los precios que efectivamente se dan en el postdespacho del MER, si es que se puede hacer, ¿cierto? Bueno, el problema de factibilidad del postdespacho indicativo se origina en un aumento, en mi concepto exagerado, de los retiros netos que están asignados al MER para ese proceso. ¿Por qué exagerados? Porque son muy superiores a las transacciones programadas y inclusive a los que se observaron en el primer indicativo, en el primer periodo indicativo en el mes de junio del 2017. Entonces, lo que vimos en octubre fue retiros promedio de 50 gigavatios hora día para postdespacho del MER, y en junio lo que se calculaba fueron 15 gigavatios hora de retiros diarios para el mismo proceso. O sea que aún dentro del mismo proceso hubo una diferencia entre el periodo indicativo 1 y el periodo indicativo 2 apreciable. Ahora, la razón de este aumento, digamos, todavía pues no es del todo claro cuál es el efecto que está predominando, digamos si es la ubicación física de las mediciones, que es diferente a la reportada, si es la manera de asignar los retiros en la RT en el postdespacho, si es algo específico en la forma en que se calculan los retiros netos en el postdespacho. Ahora, esto todavía lo estamos analizando un poco con el EOR para pues entender más exactamente y poder dar una recomendación con más informada. Con lo que pasó en octubre, cuando hay problema en la formación de los precios después del postdespacho, eso se transmite directamente y explica diferencias en la conciliación de desviaciones entre los dos procesos, pero que de todas maneras en perspectiva siguen siendo monto menores. Uno lo puede ver individualmente como diferencias muy grandes, pero hay que guardar la perspectiva, ¿cierto? Dentro del mercado esto sigue siendo una componente que no es la de mayor peso en las transacciones. Más bien es importante en las señales que puede transmitir de tratar de que se minimicen desviaciones, ¿sí? Que es digamos una de las funciones del postdespacho y de los precios del postdespacho. Bueno, yo con esto cierro mi presentación entonces, muchas gracias, estamos abiertos a todas las preguntas y aclaraciones, inquietudes que tengan, Fernando.